Esta es DC Radio, www.dcradio.gov.co. Escúchenos también descargando nuestra aplicación desde su App Store. DC Radio, la emisora de Bogotá. A partir de este momento comenzamos a aprender con la Escuela Radial de la Participación. Bienvenidos a este espacio de formación en competencias ciudadanas. Cordial saludo a todos nuestros oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión de Escuela Radial de la Participación. Continuamos aquí en DC Radio aprendiendo todos los sábados con nuestros formadores de la Escuela de Participación Ciudadana y con temas muy interesantes para todos. Hoy vamos a ver principios financieros para las organizaciones, qué es la contabilidad, qué son las finanzas, cómo aplicar estos conceptos en nuestra organización. Pues también tenemos un invitado muy especial. Hoy nos acompaña Ricardo Tamayo en DC Radio. Bienvenido, Ricardo. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Jimena. Y bueno, aquí estamos para tratar en un espacio tan corto de generar algún conocimiento hacia afuera, teniendo claro pues que el tema no es el más propicio solamente para escucharlo. Claro, y es que tenemos muy poco tiempo, pero lo que queremos es que nuestros oyentes se conecten con esta temática, entiendan la importancia de empezar a aplicar, a organizar las finanzas, los números de su organización y pues que al final les vamos a dejar una bibliografía para que continúen aprendiendo, ¿cierto, Ricardo? Entonces vamos a comenzar con esos conceptos básicos de las finanzas. Bueno, muy bien. Entonces, yo creo que vamos a arrancar con una idea principal, con un mensaje que quiero transmitir fundamentalmente, que es como lo importante del día de hoy. Y entonces vamos a arrancar pues, ubicándonos en esa organización y teniendo claro que esa organización se compone particularmente de un servicio o de un producto en algunos casos, que cumplen alguna finalidad específica para un beneficiario, o en algunos otros casos ese beneficiario se llama cliente. Un buen producto o un buen servicio con una buena red de divulgación, con una buena red comercial, con una buena red logística, es la base de un buen desempeño. Sin embargo, aunque las finanzas no hacen a una organización, no es menos cierto que los proyectos no puedan progresar sin atender a las finanzas. Esto es importante, quiero hacer mucho énfasis en esto. ¿Y a qué me refiero con esta afirmación? Pues mira, básicamente a que las finanzas son el mejor instrumento que tenemos en la vida para evaluar y poner racionalidad a cualquier iniciativa o proyecto, de forma que las buenas ideas sean sostenibles a largo plazo. Esto es fundamental, ¿sí? Nosotros no queremos hacer proyectos o ejecutar cosas únicamente por un ratico. Lo importante en la vida es que tengan trascendencia y que sean sostenibles por sí mismas en el largo plazo. ¿Esto qué nos garantiza o qué nos permite? Pues seguir creciendo, seguir invirtiendo, seguir ampliando la cobertura cuando hablamos de organizaciones con vocación social, por ejemplo, o que generen algún, digámoslo, una palabra que no gusta tanto en este ambiente, unas ganancias o un dividendo para sus dueños, si la vocación, por supuesto, es con ánimo de lucro, ¿correcto? Si no se cumplen con estos dos requisitos, créeme que los proyectos simplemente desaparecen. Entonces es fundamental para la audiencia que tengamos claro que gestionar nuestros números es la garantía de que tengamos sostenibilidad en el mediano y el largo plazo. Claro, sí, señor. Saber qué tenemos, en qué lo estamos invirtiendo, cuánto vamos a necesitar a futuro. Por ejemplo, si el año pasado gasté tantos recursos atendiendo a cierta población, el próximo año, si quiero atender el doble, ¿cuánto voy a gastar teniendo en cuenta, por ejemplo, esos números que ya organicé el año anterior? Así es. Y me encanta
porque ya de entrada entonces me entendiste este primer pequeño discurso y sí, entonces mira que entender una organización o una asociación desde el punto de vista de las finanzas es un requisito para la adecuada administración. Mira, las técnicas, las herramientas, todos los modelos de gestión financiera hoy día están muy desarrollados, pero lo importante es tener claro que han sido utilizadas desde hace mucho tiempo por todas las grandes organizaciones. Quiere decir que algo de bueno hay en todo esto y que quien puede garantizar la sostenibilidad es porque con toda seguridad ha puesto en marcha todas estas técnicas y todos estos modelos de manera adecuada. Entonces, todos los que nos dedicamos a esto, al tema de transmitir conocimientos o que tenemos autoría sobre ciertos textos o formas de enseñar, simplemente tenemos que decir que prácticamente todas estas herramientas, con las adaptaciones pertinentes, son perfectamente utilizables en la gestión de los emprendimientos y de las organizaciones sociales. Y lo mejor es que están a la mano de todo el mundo hoy gracias a las comunicaciones. Hoy tú puedes encontrar toda la información que quieras, todos esos modelos, todas esas herramientas en la red. Claro, lógicamente encuentras de todo y hay que tener un buen filtro para saber cómo usar esa información. Pero lo cierto es que todo eso está allí al alcance de todo el mundo y simplemente es adquirirlas. Mira, en estos días gestionar una organización de forma profesional y tecnificada para competir en un mercado global como en el que estamos hoy es simple cuestión de voluntad. El querer hacerlo es lo que te garantiza esto. Entonces, este pequeño discurso, este mini discurso pretende ser una ayuda a los gestores de empresas y de organizaciones sociales para que reflexionen sobre hasta qué punto están aplicando una gestión profesionalizada y tecnificada en su proyecto. Concretamente, pues en el caso de nuestra sesión de hoy, en el ámbito de las finanzas. ¿Sí? Esa es la invitación y por eso entonces, queridos oyentes, hoy en esta sesión corta vamos a entender los conceptos más básicos que están inmersos en el tema financiero y entonces esos temas los voy a abordar simplemente haciendo preguntas y si quieres ya mismo pasamos y hacemos esas preguntas de manera global de una vez, las vamos el desarrollando. primer concepto y cuál sería la pregunta para ese primer concepto. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es entender las siguientes cosas. Entonces lo primero es, y lanzo la pregunta, ¿qué es la contabilidad y para qué sirve? ¿Sí? La segunda es, ¿qué son las finanzas y para qué sirven? ¿Sí? ¿Será lo mismo la contabilidad que las finanzas? Otra pregunta que podemos lanzar. ¿Qué son los estados financieros y para qué sirven? ¿Cuáles son los principales estados financieros? ¿Qué es el balance general y para qué sirve? ¿Qué es el estado de resultados y para qué sirve? ¿Qué es el flujo de caja y para qué sirve? Y finalmente, ¿qué es un presupuesto y para qué sirve? Bueno, muy Yo bien. creo que con esos Con eso vamos a, elementos, por lo menos van a tener las organizaciones que nos estén escuchando elementos para comenzar a organizar sus finanzas. Así es, Jimena, y claro, aquí no pretendemos que en un espacio tan corto nos queden claros todos los conceptos, pero sí por lo menos dejar la curiosidad en las personas para que investiguen por su cuenta o lo que sería genial sería que nos acompañaran en nuestras capacitaciones, las que da la escuela, la gerencia de escuela del IDEPAC. Yo dicto un curso ya de 16 horas en los cuales ahondamos en estos temas de manera muy didáctica, que seguramente
ahí sí esas herramientas podrían ser de gran ayuda. Entonces la invitación va en ese sentido. Bueno, muy bien, entonces invitamos a todos los oyentes a que estén muy atentos a la programación de la Escuela Radial de la Escuela Radial, claro, por supuesto, pero además de la oferta de cursos de la Escuela de Participación Ciudadana del IDEPAC, que pues ofrece, entre otros, este curso de finanzas. Entonces, Ricardo, comencemos. ¿Qué es contabilidad y para qué sirve? Bueno, entonces, aquí en la primera definición, la invitación es volver a leer la pregunta, ¿qué es contabilidad? Y acudir a la semántica misma para definir la palabra. Entonces, Jimena, yo te voy a preguntar a ti, ¿qué es contabilidad? Y tú recurre a la semántica y dime lo que se te ocurra. Bueno, yo creo que contabilidad tiene que ver con contar y organizar, digamos, yo me acuerdo que en el colegio vi el dinero que entraba y el que salía, entonces los débitos y los créditos. Y al final, pues sí, la suma y la resta de todos estos movimientos que hacemos, pues nos da un patrimonio. Algo así me acuerdo. Bueno, cuando acudiste a la semántica, definiste perfectamente lo que es la contabilidad. Contar. Eso es contabilidad en esencia, es contar. Ya lo otro, mezclaste un poco de cosas que me parece genial que haya pasado, porque esa es la forma más sencilla de entender los conceptos en su pura realidad. Bueno. Entonces, la primera parte es lo que estaba esperando que dijeras, la segunda, olvídalo. Bueno. Entonces, vamos a mirar. Los oyentes pueden entrar a internet y hablar con nuestro gran amigo y conocedor Google y preguntar qué es contabilidad, y allí van a aparecer una gran cantidad de definiciones, algunas muy complejas, ¿sí?, de entender. El lenguaje es difícil en general, porque mira que tú ya mismo utilizaste el lenguaje complejo, débitos, créditos, no sé qué, y eso empieza a ser un problema. Uh-huh. Pero yo, en toda la experticia y todo el tiempo dedicado a esta enseñanza, lo que he tratado es de extractar todas esas informaciones de los textos, de las personas, de los profesores, de internet, etcétera, y empezar a buscar definiciones muy sencillas con un lenguaje lo menos complicado posible. Una de esas definiciones que he logrado tener es esta. Entonces voy prácticamente a leerla. Yo me la sé de memoria, pero a veces tú sabes que con los años cada vez se dificulta más ese proceso. Entonces dice así: la contabilidad es la disciplina que permite identificar, clasificar y registrar todos los hechos económicos de cualquier tipo de organización bajo un marco legal que define reglas, normas, principios, criterios y técnicas, ¿sí? Mira que en realidad eso es la contabilidad, es contar, pero contar de manera ordenada. Quiere decir que debes clasificar, uh-huh. Quiere decir que clasificas una palabra importante, hechos económicos. Hechos económicos son cualquier cosa que pase en la organización, un pago, una entrada de dinero, pagar una nómina, cualquier cosa al final del día representa un hecho económico. Entonces la contabilidad lo que hace es tomar todos esos hechos económicos de manera ordenada, identificarlos, clasificarlos y registrarlos, pero no se pueden hacer de cualquier manera. ¿Qué quiere decir eso? Que todo en la vida está normado, ¿sí?, para que tenga un sentido lógico. Imagínate tú que no hubiera normas de tránsito. ¿Cómo sería el tema de la movilidad sin las normas de tránsito? Sería absolutamente caótico. Entonces, nosotros los seres humanos, en realidad, para coexistir y convivir, estamos normados. La contabilidad también. Imagínate pensar en que se pudiera hacer la contabilidad de diversas formas. Cualquier cosa podrías registrar allí, cualquier cosa podrías anotar, y pues sería realmente muy complejo. Entonces, lo importante es que existen normas que te definen claramente el contexto, cómo se deben registrar esas cosas, con principios y normas claras y técnicas claras. Entonces, al final, eso es la contabilidad, es contar de manera ordenada,
registrar hechos económicos bajo unas normas definidas que existen en todos los países. Una cosa adicional, Colombia entró hace muy poco, bueno, mentiras, ya hace un tiempo, con el tema de las normas internacionales. Eso quiere decir que nosotros estandarizamos ya esas reglas de juego a lo que todo el mundo hace. Ya no tenemos, nuestra contabilidad ya no es exclusiva de Colombia, sino que ya hoy está en el estándar internacional. Entonces cualquiera puede venir y leer nuestra contabilidad y entenderla porque está bajo ese estándar. Entonces es una cosa bastante buena. Entonces ahí contestamos nuestra primera pregunta. Bueno, entonces vamos a la segunda. Correcto. ¿Qué son finanzas y para qué sirven? ¿Qué son las finanzas y para qué sirven? Entonces, fíjate tú que esa es una de las primeras cosas que le pasa a uno en la vida. Uno tiende a confundir que contabilidad es hacer finanzas. Así como la contabilidad es una disciplina, las finanzas también, ¿sí? En internet puedes encontrar millones de definiciones. Estas sí son mucho más complejas que las definiciones de contabilidad. Entonces, aquí sí de una vamos a tratar de sacar un pequeño extracto de todo eso y definirlo, igualito. Entonces, así como la contabilidad es una disciplina, las finanzas también son una disciplina que se encarga de la gestión y la optimización de los recursos. Eso en esencia son las finanzas. Gestionar la optimización de los recursos. Pero hay una cosa importante, las finanzas parten de los datos que proporciona la contabilidad, los analiza de manera comparativa para planear y para tomar decisiones sobre nuestro futuro, ¿sí? ¿Qué futuro? Futuro personal, el futuro de la organización social, el futuro del negocio, si tengo unas empanadas en el barrio o una academia de música, qué sé yo. Entonces, fíjate tú que una depende de la otra y adicionalmente son complementarias, pero cada una va por su lado. Bueno, entonces quiere decir que primero organizo los hechos económicos de mi organización y luego a través de las finanzas puedo definir para qué voy a usar, digamos, lo que queda de esos hechos económicos o lo que está ya organizado y definido, que sé que lo tengo ahí seguro. Sí, es decir, muy bien, digamos la idea principal la tienes clarísima, entonces tienes unos datos allí ordenados. ¿Y ahora qué hago con esos datos? ¿Sí? Los analizo, los gestiono, ¿sí? y gestionando puedo llegar a optimizar los recursos, ¿sí? Okay. Entonces, un ejemplo que yo utilizo mucho es cuando uno empieza a tomar decisiones en la casa. Entonces, una pregunta que uno puede hacerse en la vida facilita, donde se involucra todo el tema financiero, es: ¿este año me puedo ir de vacaciones, sí o no? ¿Sí? Entonces, mira que esa pregunta no es tan simple al final del día, ¿sí? Si uno es responsable, si tú gestionas las finanzas de tu casa, puedes con toda tranquilidad contestarte la pregunta. Te la voy a hacer. ¿Cuándo te puedes ir de vacaciones? Bueno, yo generalmente trato de tener vacaciones cada año y para ello trato de ahorrar cada mes algo. Ok, mira que todo lo que me acabas de decir es una gestión y estás optimizando tus recursos. ¿En función de qué? De poderte ir de vacaciones. Mira que el producto son las vacaciones. ¿Y cómo voy a lograr obtener dicho producto? Pues ahorrando, ¿correcto? Entonces sí, tú ya hiciste todo un ejercicio de gestionar tus recursos para poderte ir de vacaciones. Sí. Y entonces en ese ejercicio tú tienes que tener muy claro cuánto es tu ingreso, cuánto te ganas. Tienes que tener muy claro entonces cuántos son los gastos de la casa, ¿sí? Para que restando uno del otro, al final exista algo que sobre y que podemos denominar ahorro, por ejemplo, y que ese ahorro entonces te alcance para las vacaciones que tú quieres. Entonces tienes que también tener muy claro que cuál es la cantidad de ese ahorro para que puedas decir qué tipo de vacaciones puedes obtener. Sí. Entonces voy a poner un ejemplo muy simple. Entonces, si a mí al final del día
después de hacer ese ejercicio, de tomar de mis ingresos, quitar todos esos gastos y obtener un dinero, ponle que al final me sobran, no sé, 1,5 millones de pesos, por decir algún número. Entonces, tienes que ser muy juiciosa, entendiendo que 1,5 millones de pesos te alcanza para determinado tipo de vacaciones. De pronto, pasar el charco no está dentro de las posibilidades de ese 1,5 millones, ¿sí? De pronto ese 1,5 millones te da para unas vacaciones, muy probablemente dentro del país. Puede ser más económico, digamos, utilizar un vehículo, y etcétera, y entonces te alcanza. Si ves que ahí el mundo financiero te está diciendo al final del día qué es lo que puedes hacer y qué no. ¿Correcto? Entonces, ahí utilizaste de manera muy adecuada el mundo financiero, ¿correcto? Pero lo importante es entender que no todo el mundo lo hace, no todo el mundo tiene la conciencia financiera y la educación financiera para tomar una buena decisión. Porque, ¿qué pasaría en el caso en que hagas ese mismo ejercicio, tienes tus ingresos, producto de tu salario, pagas todos tus gastos de tus obligaciones del hogar y al final de la ecuación te da un negativo? Y aún así, conozco miles y millones de casos que teniendo un faltante de dinero son capaces de tomar unas vacaciones. Me explico, ¿qué pasa en ese momento? Seguimos agrandando el faltante. Sí. Sí, pues, a veces uno se endeuda más de lo que puede pagar. Entonces, fíjate tú que acabas de utilizar una palabra maravillosa. Utilizaste la palabra deuda, ¿sí? Entonces, acudiste a un elemento adicional en el mundo financiero para obtener una cosa que tú querías, que se llama la deuda, para completar lo que nos faltó, ¿correcto? Pero esa palabra de deuda tiene una connotación importante y una connotación compleja, que es muy importante entender para que no caigamos en el sofisma de distracción de que eso era lo que debíamos hacer. ¿Me explico? En todo caso, pareciera ser que en este ejemplo sencillo de la vida cotidiana no tendría mucho sentido de que si yo no tengo un ahorro pueda tomar unas vacaciones. Desde el punto de vista financiero parece un poco irresponsable, por decirlo de alguna manera. Entonces de eso se trata, de entender unos números, unos conceptos y que puedas tomar una decisión la mejor posible. Entonces en ese caso, antes de pensar en la deuda, uno tendría que decir no es el momento de tomar las vacaciones, sigamos ahorrando o hagamos algo para poder ahorrar, para que más bien el año entrante, teniendo los recursos, yo pueda tomar esas vacaciones. Si ves, con un ejercicio tan simple de la vida cotidiana, empezamos a abordar temas complejos del mundo financiero. Eso también pasa en las organizaciones. Las organizaciones a veces mal administradas tienden a gastarse más de lo que tienen y eso redunda en problemáticas futuras de no sostenibilidad de los proyectos y de que finalmente desaparezcan, ¿correcto? Entonces, para terminar con el tema de las finanzas y para qué sirven, voy a decir una frase importantísima para concluir este tema. Yo la denomino una máxima y es la siguiente: lo que no se mide no se puede controlar y lo que no se puede controlar no se puede mejorar. Ahí se las dejo para que reflexionen esta noche con la almohada. Bueno, muy bien. Con esta reflexión los dejamos para que tomemos todos una pausa en este programa Escuela Radial de la Participación y ya regresamos. La Escuela Radial de la Participación los invita a hacer una pausa. Ya regresamos. Píntela que yo se la coloreo. Sin vergüenza yo a mis hijos les dedico más horas ayudando a su educación. Los escucho, los oriento, les explico, leemos juntos y repasamos la lección. Les enseño sin vergüenza y con paciencia a que aprendan y estudien a conciencia. Un verdadero hombre asume su labor de hacer a sus hijos gente mejor. Soy un hombre sin vergüenza, porque no me da vergüenza ser un hombre de verdad. Alcaldía de Bogotá.
Radio Comunitaria, Radio Participativa, el punto de encuentro de los medios comunitarios y alternativos de Bogotá. Todos los sábados desde las 11 de la mañana en DC Radio, la emisora de Bogotá. Ahora en www.sexperto.co puedes agendar una cita de salud sexual y reproductiva. Busca la sección Agenda una cita con un sexperto y diligencia los datos que la plataforma te solicita. Selecciona el lugar de atención y el horario que más te convenga. Acude a la cita de manera gratuita. Un profesional experto en salud sexual y reproductiva te atenderá y orientará de manera anónima y segura. www.sexperto.co. Alcaldía Mayor, Bogotá, mejor para todos. Las grandes voces pasan por DC Radio. Juan Gosaín. El país se informaba en el último rincón de Colombia, donde no llegaba un periódico, o donde no había un televisor, donde no había ni luz, había un transistor oyendo noticias. La radio es un factor unificador y es un factor de desarrollo y de progreso de Colombia. No solo fue un instrumento fundamental en el escenario que usted menciona, sino que además fue el más humano. Le voy a decir por qué. Porque no hay ningún medio de comunicación, ni siquiera los medios electrónicos de última invención, los más recientes, las redes sociales, el WhatsApp, lo que quiera, el YouTube, el Twitter, todos, no hay ni uno de esos medios, ni televisión, ni periódicos, ni revistas, que tenga el valor humano que tiene la radio. Y le voy a decir cuál es la comunicación con la gente. Queremos hablar con usted, estar en contacto. Síganos en nuestras redes sociales como DC Radio Bogotá. Así va su calle. Conozca todo sobre las intervenciones que realiza la Unidad de Mantenimiento Vial en su barrio. Visítenos en www.umb.gov.co. Alcaldía de Bogotá, Unidad de Mantenimiento Vial. Nadie le va a dar trabajo aquí. Usted es un aparecido, no se le olvide. Así que limpie esos baños antes de que lleguen los clientes. ¿Te suena familiar? La explotación en trabajos o servicios forzados es trata de personas y es un delito. Si eres víctima o conoces de algún caso de una persona obligada a realizar un trabajo o servicio forzado con falsas promesas, bajo amenazas, busca ayuda llamando al 350-308-5507. Hagamos un trato. Bogotá sin trata. Dese cuenta de los acontecimientos más importantes de Bogotá, Colombia y el mundo. DC Radio, la emisora de Bogotá. Hola María, hace mucho no la veía y me contaron que está ayudando a la comunidad en procesos de participación. Así es, Andrés, antes me la pasaba aburrida, sin hacer nada y con ganas de irme de la ciudad, pero desde que conocí la escuela de participación, aprendí y me di cuenta de que tengo las cualidades de aportar en el desarrollo de mi ciudad. Conoce más en participacionbogotá.gov.co. Yo participo. Yo participo. Yo participo. Alcaldía de Bogotá. Tolerancia. Cuando usted tiene clarito que para pelear se necesitan dos, prefiere llevar la parra en la buena, respirar, contar hasta 10 y así controlar la situación. Fácil. Alcaldía Mayor de Bogotá. De lunes a viernes, a partir de las 7:30 de la noche, sintonice en DC Radio Capital Noticias, el noticiero de Canal Capital, www.dcradio.gov.co. Somos la emisora de Bogotá. Lo pongo en su puesto. Sinvergüenza al tener sexo, de usar siempre condones. Estar tranquilo y protegido son mis dos grandes razones. Protegerse en pareja ya no es algo embarazoso. Si cuidarse siempre es bueno, compartirlo es delicioso. Sinvergüenza yo lo compro, yo lo llevo, yo lo pido. Sinvergüenza me lo pongo, no propongo, yo decido. Un hombre de verdad a su pareja siempre cuida, y a la hora del buen sexo el condón jamás olvida. Sinvergüenza, ajá, porque no me da vergüenza ser un hombre de verdad. Alcaldía de Bogotá. Continuamos aprendiendo con la Escuela Radial de la Participación en DC Radio. Continuamos en nuestro programa Escuela Radial de la Participación, hoy hablando de finanzas. Ricardo es nuestro invitado, formador de la Escuela de Participación, y va a seguir aquí ayudándonos a definir varios conceptos que tienen que ver con las finanzas de nuestra organización, e incluso veíamos ejemplos de nuestras finanzas personales. Ricardo, hablemos entonces de nuevos conceptos. Ok. Ya habiendo entendido los dos anteriores, contabilidad y finanzas, ahora vamos bajando un poquito más dentro de el mundo financiero. Lo siguiente que tenemos que entender o conocer
es ¿qué son los estados financieros? Esa es la pregunta fundamental. Entonces, yo te lo pregunto, porque es que de las cosas que ustedes dicen, digamos desde un conocimiento no tan profundo, Sí. es que funciona mejor el aprendizaje. Entonces yo te pregunto, ¿qué son los estados financieros? ¿Qué crees tú desde el mundo semántico? ¿Cómo están mis finanzas? Sí. Eso yo creo que es lo que me va a decir ese estado financiero que resulta de lo que, según lo que hemos dicho acá en el programa, esa contabilidad que ya hicimos y ese análisis de las finanzas de la organización. Pues sí, realmente, nuevamente, el concepto de fondo lo tienes. Uh-huh. Y fíjate que finalmente un estado financiero es básicamente un informe que resume y expone sistemáticamente la situación económica y financiera de una empresa, de una entidad, de la persona en un periodo de tiempo. En otras palabras, es la representación estructurada de la salud económica de la organización o de la casa o de lo que estemos analizando. Entonces, fíjate tú que la contabilidad coge un poco de información, hechos económicos, los ordena, los registra dentro de unos marcos normativos, y la forma en que yo voy a leer eso uh-huh. es a través de unos informes, ¿sí? Unos informes estructurados. Entonces, esos informes estructurados de esa información son lo que nosotros denominamos los estados financieros. Entonces, bueno, ¿y cómo se hacen? Bueno, hay muchas técnicas, mentiras, hay las técnicas contables que están permitidas, nos garantizan que esos números que están allí nos van a transmitir una información que nosotros tenemos que aprender a leer. Y de ahí resulta, entonces, que hay distintas clases de estados financieros. ¿Es lo mismo que un balance general? Correcto. Entonces, mira que el balance general es uno de esos estados financieros. Okay. ¿Sí? Hay hay más de 6 estados financieros, en realidad, pero me interesa hoy hacer énfasis solamente en 3. Digamos que los 3 más importantes para mi gusto, que son el que acabas de decir tú, el balance general, sí. El otro es el estado de resultados, y el último, no menos importante, inclusive para mí bien importante, el estado de flujo de efectivo, ¿correcto? Okay. En esencia, esos son los 3 estados financieros que me permiten a mí leer toda esa información ordenada, registrada bajo un marco normativo, que me debe decir si estoy saludable desde el punto de vista financiero o no estoy saludable. Si estoy saludable, entonces muy bien, debo seguir por ese camino y mejorar. Si no estoy saludable, ¿qué debo hacer? Empezar a tomar decisiones. Claro, es diferentes. Como cuando uno de verdad está, por ejemplo, hoy que tengo una gripa espantosa, no me encuentro tan saludable, entonces ¿qué debo hacer? Entonces seguramente la respuesta lógica es ir al doctor. Uh-huh. Decir, doctor, mire, algo falla aquí, ¿qué hago? ¿Sí? En este caso el doctor sería un financiero que le puede decir a uno que tiene una experticia tal para leer estos documentos, estos informes, y le dice a uno qué es lo que debe hacer cuando la salud no está tan buena. Entonces, para eso sirven los estados financieros, para decirle a uno en qué estado, en qué salud se encuentra en determinado momento, ¿correcto? Bueno, muy bien. Es decir, que si yo tengo una organización y no me está alcanzando el recurso económico que tengo para lograr mis objetivos, el financiero muy seguramente me va a decir, bueno, usted necesita buscar alguien que le inyecte dinero a su organización o generar otras actividades para lograr esos recursos que necesita. Totalmente. Cogiste la idea súper clara. Bueno. Es decir, el financiero te va a decir qué es lo que debes hacer para que puedas lograr tu objetivo de una manera sana, ¿sí? Eso es lo importante, que la salud financiera de la organización se conserve, ¿correcto? Hay un concepto importante que me gusta a mí transmitir con estos 3 estados financieros, que yo denomino el triángulo del éxito, ¿sí? Y es muy simple el concepto. Imaginemos un triángulo,
Sí. Y en cada punta o vértice del triángulo ponemos cada uno de estos 3 estados financieros. En una punta el estado de resultados, en la otra punta el flujo de efectivo o de caja y en la otra punta el balance, ¿sí? La idea es que en nuestras cabecitas nos imaginemos, proyectemos esos vértices hacia adelante y formemos una pirámide completica. Esa proyección hacia allá converge en el último punto para tener esa pirámide, ¿correcto? Sí. Y esto tiene un concepto muy bonito y es una invitación que se hace allí y es, mire, señor empresario, señor jefe de la casa, señor gerente de una organización social o director, para tomar decisiones necesito tener el 100% de la información completica. No puedo tomar decisiones solamente con un pedacito de la información, ¿sí? Okay. Porque si tomo decisiones con un pedacito de la información, lo que va a pasar es que el resultado va a ser así, va a ser parcial y probablemente me equivoque. Entonces la invitación es, desde el punto de vista financiero, que la decisión que tomes siempre la tomes utilizando toda la información del balance, toda la información del PIG y toda la información del flujo de caja al tiempo, ¿sí? Si tomas una decisión solamente mirando el PIG, probablemente vas a cometer un error. Si la tomas solo mirando el flujo de caja, probablemente cometes un error, igual con el balance. ¿Cuál es la idea? Siempre con toda la información al tiempo para que tomes la mejor decisión. Eso es lo que yo denomino el triángulo del éxito, y a eso invito a las organizaciones en general, a que tomen las decisiones siempre con toda la información sobre la mesa. Bueno, ¿cuáles son las principales habilidades y destrezas que debo tener si voy a manejar las finanzas de mi organización o si estoy pretendiendo organizar esas finanzas? Como te lo dije al principio del programa, es cuestión de voluntad, es querer hacerlo. Fíjate que yo me he encontrado en la vida con la siguiente situación, y en estos meses o años que llevamos dictando los procesos de formación en la escuela del IDEPAC, cuando uno dice la palabra finanzas, automáticamente ves que los ceños se fruncen y dicen, uy caramba, ¿y eso cómo se come? ¿Qué es esto tan horrible y tan espantoso? No entiendo nada, y no te he dicho ni una palabra y ya dices, no entiendo nada, ¿sí? Sí. Es eso. Las finanzas, finalmente te lo puedo decir con toda la tranquilidad del caso, no es un coco, es más bien un gran amigo y un gran aliado que tienes al lado para que tomes las mejores decisiones posibles desde el punto de vista racional que te garantice la sostenibilidad en el largo plazo de tu proyecto. Entonces, eso es. Yo lo único que le diría a ese gerente, a ese director, a esa cabeza de proyecto es, no tenga miedo, quiera hacerlo. Y yo, con mucho gusto, le doy las herramientas para que lo logre o investigue en una bibliografía. No se trata de que se vuelva un financiero de profundidad ni de fondo, sino que simplemente sepa de qué le están hablando cuando le presentan un balance general, ¿sí? Sepa qué está pasando con su organización cuando está ejecutando unos recursos, ¿sí? Es eso, y al final del día realmente es sencillo, es cuestión de voluntad. ¿Dónde encontramos esas herramientas de las que tú hablas para poder hacer las finanzas, o por lo menos conocer esos conceptos y aplicarlos adecuadamente a nuestra organización? Digamos, hablabas de en internet ahora encontramos toda la información, pero ¿hay alguna página, hay alguna aplicación donde podamos como buscar o hay ejemplos de balances generales como para que organizaciones que están empezando se vayan organizando y vayan organizando sus recursos? Sí, correcto, y lo acabas de mencionar, la información en la red es infinita. Entonces tú puedes poner la palabra balance y te van a aparecer millones de definiciones y millones de ejemplos, y listo, es bueno verlos porque hay que conocer desde el punto de vista visual, por lo menos, qué es un balance, qué es un PIG, qué es un flujo de caja, y lo vas a poder hacer. Yo recomiendo, existen muchos textos en el mercado que son para principiantes, entonces
Todo aquello que diga finanzas para no financieros, finanzas para principiantes, finanzas para dummies, todo eso nos sirve. Los textos en general son buenos, ¿sí? Hay uno particularmente que me gusta, que es un autor que se llama Oriol Amat, y el texto se llama Finanzas para dummies, ¿sí? Sí. Y eso es una serie de libros que ha sacado una editorial que todos para dummies, finanzas para dummies, conduzca con para dummies, etcétera. Pero los autores son especializados. Este que te digo es particularmente bueno. Hay que tener cuidado porque el lenguaje que utiliza, él es español, y entonces el lenguaje que utiliza es de españoles. Entonces allá no dicen costos, sino costes, y hay que saber que están hablando de lo mismo. Sí. Pero el texto en general es maravilloso, es muy simple y lleva la temática de manera muy tranquila, entonces puede funcionar. Y bueno, y todos los textos en que en realidad hablen de finanzas para no financieros te dan un buen contexto de cómo es el tema. Ricardo, definamos qué es el estado de resultados y para qué sirve. Muy bien, esas dos preguntas siempre van juntas en el mundo financiero. ¿Qué es y para qué sirve? Entonces, el estado de resultados, muy conocido en el mundo financiero, tiene un apodo, digámoslo así, y aquí en Colombia lo conocemos como el PIG, ¿sí? Pérdidas y ganancias. Sí. ¿Sí? Y este es, como lo habíamos definido, es un reporte en el cual se relacionan los ingresos, los costos y los gastos en los que incurre una organización durante un periodo de tiempo determinado. Muy importante lo que acabo de decir. Fíjense que cuando definí los estados financieros, por allá hablé de la línea del tiempo. En el mundo financiero, una de las variables más importantes, si no la más, es la línea del tiempo. Todo se debe medir en función del tiempo. Entonces tú hablas de un PIG del mes, o hablas de un PIG acumulado a tal mes, o hablas del balance a corte de tal fecha, o el flujo de caja que se obtuvo en determinada fecha. Entonces la línea del tiempo es un determinante fundamental cuando estás hablando de finanzas. Tú, cuando hiciste tu ejemplo de las vacaciones, lo usaste. Que usaste, tengo que ahorrar este año para poder el año entrante irme de vacaciones. Ahí está la línea de tiempo siempre atravesada, y hay que tenerlo súper claro porque eso es lo que garantiza, entre otras cosas, tener éxito en todo el tema financiero. Entonces, finalmente, ese PIG es un informe que te relaciona ingresos, costos y gastos en los que se incurre en un determinado periodo de tiempo. Se implementa para determinar con precisión las ganancias o pérdidas dentro de un periodo de tiempo específico, convirtiéndose entonces así en una herramienta de vital importancia para la toma de decisiones financieras y la identificación de las fallas operacionales que reducen ese porcentaje de lo que espero que me sobre, que se llama utilidad. En el caso de organizaciones que no son, que tienen ánimo de lucro. En el caso de las organizaciones sin ánimo de lucro sociales, lo que uno busca es que ese PIG al final llegue en ceros. ¿Qué quiere decir eso? Que se ejecute el 100% de los recursos de tal manera que la rentabilidad de ese proyecto o de esa organización es cobertura y cantidad de gente atendida con los servicios que estoy prestando. Entonces ese PIG, para que garantice esa rentabilidad o esa cobertura al 100, significa que debe ser ejecutado en su totalidad. Ese es el significado. Si ves lo que decía al principio, las finanzas son unas solas para las personas, para las organizaciones o para las organizaciones sociales, son la misma, los conceptos son los mismos. Simplemente haces unas adaptaciones para que entiendas los significados. ¿Para qué sirve ese PIG? Pues mira, ya lo dije, simplemente nos dice la rentabilidad. El PIG tiene asociada la palabra rentabilidad. Si es del mundo de las empresas, está en porcentaje, entonces yo fui rentable en un 10%, en un 20%, lo que sea. Y si estás hablando de una organización social, la rentabilidad está medida en términos del beneficio
y de la cantidad de gente que se beneficia del proyecto que estoy ejecutando. Ese es el PIG. Bueno, ¿y el flujo de caja? Muy bien, pero antes de hablar de flujo de caja, hablemos del balance. Del balance general. Sí, porque ya te voy a explicar por qué tenemos que mirar primero el balance. Entonces, ¿qué es el balance general? El balance general, a ver, ¿tú qué opinas? ¿Qué me dirías del balance general? Pues yo diría que entonces el balance general recoge todo, toda esa información que ya obtuvimos de la contabilidad y de otros estados financieros. Pues sí, aquí sí que le pegaste con el rigor del caso. El balance general, digámoslo así, es como el papá de o la mamá de los estados financieros, porque en el balance general tengo contenido el resultado del PIG y tengo contenido el resultado del flujo de caja. Como que allá los puedo leer todos al tiempo, ¿sí? Okay. Aunque, como te decía al principio, no puedo tomar decisiones sin los tres, ¿sí? Pero este contiene la información de los otros, no en detalle, pero sí los contiene. Entonces el balance general es un estado financiero, es el estado financiero principal de la empresa, que representa, óyeme las palabras que voy a utilizar, es que lo que tengo y lo que me pertenece son iguales. Podría ser. Podría ser. Digamos que depende si es físico o es si es dinero, no sé. Entonces te voy a dar un ejemplo que te va a ayudar a entender muy fácilmente qué es un balance general. Tú vas y compras un carro. Sí. ¿Cierto? Vas al concesionario y compras el carro, pero tú no tienes toda la plata, tú tienes la mitad de la plata y la otra mitad la consigues prestada bien de tu papá, bien de un tercero, de un amigo, del banco, como sea, tarjeta de crédito, qué sé yo, la pides prestada. Sí. Entonces, tú adquieres el carro, es decir, al momento de adquirirlo, tienes un carro. Sí. La pregunta que yo te hago, ¿es todo tuyo? No. No, hasta que no termine de pagarlo. Correcto. Y aquí acabamos de hacer un balance general. Okay. ¿Qué tengo? Un carro. ¿Cuánto te costó el carro? Pongamos cualquier número. Voy a poner un número de lujo. 100 millones de pesos costó el carro. Tú tenías 50 y le pediste prestado a alguien 50. Ok. ¿Listo? Entonces en tu activo, que es lo que tengo 100 millones. O sea, aquí hablamos de activo menos pasivo igual a patrimonio. Correcto. Bueno, ya te mejoró la ecuación, pero es por ahí. Bueno. Entonces, en el activo tienes los 100 millones. En el pasivo, que es lo que debo, tengo 50. Tienes 50. ¿Y cuánto es tuyo? ¿Cuánto pusiste? Yo puse 50. 50 son tuyos. 50 del banco y 100 es lo que costó el carro. Acabamos de hacer un balance general. Voy a volver a decir la definición. El estado financiero principal de una empresa, que es un balance general, representa lo que se tiene, lo que debo y lo que realmente me pertenece. ¿Sí los viste? ¿Qué tengo? Un carro. Sí. ¿Cuánto del carro es mío? La mitad. ¿Cuánto debo? La mitad. Ya lo hiciste. Entonces, el balance general es un estado financiero que nos muestra los activos, los pasivos y el patrimonio de la organización, donde los activos es lo que tengo, los pasivos es lo que debo y el patrimonio lo que es mío. ¿Lo viste? Bueno. En un ejemplo muy sencillo. Muy sencillo, sí. Una última definición de balance que me parece maravillosa, porque si uno logra entender esto del balance, entendió muchas cosas de las finanzas. El balance general es la foto de los saldos, de lo que se tiene, de lo que se debe y de lo que le pertenece a la organización en un momento determinado. Ahí hablamos otra vez de línea del tiempo. Total. Tu balance de hoy probablemente es diferente al balance de mañana. Sí. Porque pasan cosas entre hoy y mañana, ¿sí?, que hacen que eso sea distinto. Pero en esencia, si tú hoy me puedes definir el balance general como lo acabo de decir, entendiste por ahí el 50% del mundo financiero. ¿Qué es un balance general? Es la foto de los saldos, de lo que se tiene, de lo que se debe y de lo que le pertenece.
Hay la un organización. dicho por ahí que dice, pague lo que debe y sabrá lo que tiene. Muy buen dicho, por cierto. Tiene toda una relación con todo lo que estamos hablando. Bueno, Y muy finalmente, bien. ¿para qué sirve el balance general? Ujú. Esa sí, contéstamela, porque ya te di todos los elementos para poderlo contestar. Para saber lo que tengo. ¿Correcto? Bueno, muy bien. Para saber lo que tienes, es decir, cómo está tu salud financiera. Si Sí. con lo que tengo puedo pagar lo que debo, por ejemplo, ¿cierto? Y si uno sabe eso, ¿qué puedes hacer? Bueno, ahí podría saber si puedo invertir en otra cosa, si me puedo ir de vacaciones. Correcto. ¿Y eso es qué? Eso es finanzas también, Tomar- estado financiero, tomar decisiones. Exactamente. Si sabes eso, puedes tomar decisiones. Y si puedes tomar decisiones con la información completa, lo seguro es que esas decisiones sean buenas. Si no tienes la información, lo probable es que esas decisiones sean malas. ¿Por qué se quiebran las empresas? ¿Por qué los proyectos no salen adelante? Porque se toman decisiones sin la información. Uy, hagamos esto. Ay, pero es que yo no sé. Bueno, hagámoslo, a ver qué pasa. El famoso ¿qué pasa? Te puede mandar a un abismo. Entonces, las finanzas sí te dicen, hey, tome decisiones con la información, ¿correcto? Ahí está. Bueno, y entonces ahora sí definamos flujo de caja. Muy bien. El último y no menos importante de los 3 estados financieros es el flujo de caja. Te lo vuelvo a preguntar para seguir con la misma dinámica. ¿Qué es el flujo de caja? Pues para mí es lo que tendría disponible para gastar. Pues usaste la palabra nuevamente adecuada. Mira que las finanzas son fáciles porque la semántica nos ayuda en sí misma. Claro, el flujo de caja habla específicamente del dinero, ¿sí? Del dinero como tal, de lo que entra y de lo que sale. ¿Sí viste que hay una gran diferencia con el PIG? Ujú. ¿Sí? El PIG no me habla específicamente de lo que entra y de lo que sale, me dice cuán rentable soy, Sí. pero no de lo que entra y de lo que sale. Y ahorita hacemos una diferenciación. Entonces, ¿qué es el flujo de caja? En finanzas se entiende por flujo de caja, en inglés para ser rimbombantes se dice cash flow, son los flujos de entradas y salidas de efectivo en un periodo dado. Otra vez aparece la línea del tiempo. Ujú. Entonces son los flujos de entradas y salidas de efectivo en un periodo determinado. Eso es, llana y sencillamente, un flujo de caja. Entonces, ¿Y para qué me sirve? muy bien. El flujo de caja es el estado financiero que muestra los flujos de ingresos y de egresos de efectivo, dinero en efectivo, que ha tenido una empresa durante un determinado tiempo. Sirve para, es una herramienta que mide la liquidez de una empresa y es la clave para la toma de decisiones. Mira que cuando hicimos el ejemplo del principio, hicimos un ejemplo típico de flujo de caja. ¿Te puedes ir de vacaciones, sí o no? ¿Quién determina si puedes irte de vacaciones o no? Mi bolsillo. ¿Y quién es el bolsillo aquí en este caso? El flujo de caja. El flujo de caja. ¿Tengo la plata para irme de vacaciones, sí o no? Y él te dice, sí se puede ir porque le sobra. O te dice, no amigo, espérese otro año porque no tiene la plata para hacer. Todas las decisiones, ¿puedo comprar un carro? Sí o no. ¿Puedo invertir en un apartamento? Sí o no. ¿Puedo comprar una máquina para envasar estas cosas y meterme en un proyecto productivo? Sí o no. ¿Puedo abrir este negocio? Sí o no. ¿Puedo aumentar la cobertura de mi proyecto social? Sí o no. La respuesta es a través del flujo de caja. Él te dice si puedes o no puedes. Es decir, ¿tienes los recursos o no tienes los recursos? ¿Vale? Para eso sirve el flujo de caja. Así de simple. Y entonces, bueno, siempre debemos tener en cuenta flujo de caja, balance general y PIG. Correcto. Para poder entonces definir y analizar cuál es el estado financiero y la salud financiera. Correcto. De mi organización, de tu casa, de tu sí. empresa, si digamos es con ánimo de lucro, etcétera. Debes tener los 3 estados financieros para tomar la mejor decisión posible. Tú puedes tomar decisiones con cualquiera de ellos, pero la consecuencia va a ser que la decisión no sea tan buena y en algunos casos puede ser mala, te puede llevar a un abismo. Siempre hay que tomar la decisión
con toda la información en la mesa. Bueno, muy bien. Pues Ricardo, hoy hemos aprendido la importancia de organizar esos estados financieros, de hacer todos los documentos, los informes, de organizar la plática que llega, que sale, la que debemos también en nuestra organización, en nuestra casa, como lo decías hace poco. Y pues bueno, la invitación a todos nuestros oyentes es que si quieren aprender más sobre finanzas, sobre contabilidad, además de la bibliografía que nos diste, de las páginas, de toda la información que encontramos en la internet, pues también nos interesemos por hacer los cursos que nos ofrece la Escuela de Participación del Instituto de Participación Ciudadana, el IDEPAC. Muchísimas gracias, Ricardo, por acompañarnos en este programa. No, a ti, Jimena, por la invitación, muchas gracias por el espacio y pues simplemente recalcarle a los oyentes que el tema es importante, es de toda la trascendencia del caso y nada, totalmente disponible para los oyentes. Las dudas que tengan se las hacen llegar a la escuela del IDEPAC. Si están interesados en los cursos, manifiéstenlo, que entre más tengamos audiencia, participantes, pues los cursos van a ser digamos más seguidos. Entonces aquí estamos esperándolos con los brazos abiertos para que manifiesten sus necesidades. Para el segundo semestre habrá ya virtualización de la temática, entonces también esperamos poder cumplir con todas las expectativas de nuestros oyentes. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Los esperamos el próximo sábado en una nueva emisión de Escuela Radial de la Participación. Hasta pronto.